Continuando con la serie de reflexiones ahora en autocuidado solidario, quiero mencionar en algunos minutos cómo podríamos nosotros ahora en estas reflexiones poder asumir un cambio de paradigma dentro de lo que hemos sido como sociedad humana, en especial en lo que conocemos como la cultura occidental, un poco consumista, un poco formalista, menos de fondo. E iniciamos de una vez con este noveno video, hoy 1 de mayo de 2020. Es cierto, y lo hemos visto hoy, en esta época, quiero decir, que el sufrimiento existe, está entre nosotros. Hemos visto además que podemos entender cuál es nuestra verdadera esencia, nuestra naturaleza real, como reflexión. ¿Cuáles son nuestras potencialidades inherentes a esa esencia natural? Y si nuestros patrones habituales de conducta se adecúan o no a esa esencia y a esas potencialidades, ¿nos estamos desarrollando óptimamente? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es la naturaleza de nuestras emociones? Yo creo además que si nosotros analizamos, estudiamos un poco cómo estamos observando, cómo estamos viendo estos elementos acabados de mencionar, cómo los estamos interpretando a la luz de este siglo XXI. Nuestra voluntad, nuestras acciones, ¿a qué motivaciones están respondiendo? ¿Y cómo podríamos mejorarla para mejorar nuestra realidad independiente, personal, íntima, en todo caso relacionada con todo lo otro que existe? No existe un individual, una persona, un ser individual. En apariencia sí. El ego nos quiere asegurar permanentemente que cada uno mirará, que la vida de cada uno es problema de cada uno. Entonces creo que esa dimensión trascendente que podemos llamar, y no es un término que yo invente, eso ya está inventado, ya está creado, como espiritualidad, es decir, el considerar el todo, puede ser importante. Palabras, otro elemento, que sean acordes con mi interpretación y con mis acciones, que honren siempre esa dignidad, ese derecho que yo tengo de existir y de existir de la mejor forma posible para mí, pero también para los demás, casi que en igualdad de condiciones. Es decir, estamos hablando de solidaridad. ¿Qué puedo yo hacer entonces en consecuencia y en coherencia con estas reflexiones en mi vida? ¿Cómo me gano la vida? ¿Cuáles son mis medios de existencia? ¿Son los correctos? ¿Son decentes, sanos, respetuosos, inspiradores, benéficos? ¿Traen y llevan felicidad a las demás personas? ¿Les ayuda a desarrollarse? Y si están en una condición no deseada,
eso que ofrecemos les ayuda a sobrellevar mejor sin sufrir, porque el dolor, como se ha dicho ya, es inevitable, pero sufrir es una opción personal. Entre más herramientas emocionales tenga yo, mucho mejor para poder sobrepasar lo más pronto posible, no a la carrera, ese tipo de circunstancias. ¿Y a qué le estoy prestando mi atención? ¿En qué me estoy enfocando desde que me levanto hasta que me voy a descansar? ¿Y qué tipo de sueño tengo? ¿Tengo pesadillas? ¿Y qué me estará queriendo decir entonces la vida cuando no puedo descansar, no puedo dormir o estoy enfermo, angustiado, temeroso o ansioso o ansiosa? Porque es que ese es el resultado de lo que yo he sembrado en mi vida, de lo que yo he facilitado, de lo que yo he atraído, dicen algunos. ¿En dónde pongo la energía de mis pensamientos? ¿En qué valores? ¿En qué intenciones? Y entonces, ¿en qué me concentro permanentemente? Estas 8 variables: visión, voluntad, palabra, acción, conducta, medios de vida, esfuerzo, y estas 2 últimas acabadas de mencionar, atención y concentración, podrían servirme bastante, pero bastante, como inicio para mejorar mi vida. Yo no voy a juzgar a nadie, no es mi función, pero sí reflexionar sobre estos aspectos acabados de mencionar me podría abrir la mente y comenzar a desplazarme solamente desde el yo, el concentrarme solamente en el yo, que como si yo fuera el centro del universo y de la existencia, y además de considerarlo, considerar a toda otra forma de vida como igualmente legítima y con derecho a existir y a desarrollarse de la mejor manera posible, en un ambiente de confort, de paz, de tranquilidad. Entonces, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué balance? Y si no lo haces, te sugiero que comiences a pensar en el resultado de lo que produjiste hoy. ¿Cómo viviste las últimas 18 horas y cómo vas a descansar las próximas 8? ¿Y qué aprendí de esa jornada? ¿Qué me enseñaron otros? Toda esta pandemia corona, ¿qué me está diciendo? Todo esta regeneración paulatina del medio ambiente, bosques, ríos y demás, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está recordando? Porque esa genuina capacidad de ser una persona benéfica para mí mismo o misma y para los demás, lo he tenido desde siempre, solo que es la cultura la que no me permite, acorde con todo eso que dicen los libros de ética, de moral, de filosofía, de derechos, etcétera, consolidar un ciudadano global que ayude a progresar a la humanidad. Los gobiernos no son la sociedad. Yo solo no soy la sociedad. Todos los gobiernos y los equipos de personas que los conforman, independientemente además del equipo de personas que tengan y de el sistema político, que la gran mayoría es un poco más civilizado que incivilizado, al menos formalmente,
tenemos injerencia en los resultados propios y los que produzco a mi alrededor. El proceso de reflexión, de pensamiento crítico, me lleva a preguntarme, ¿será que es hora ya de que comencemos a dialogar, a hablar y a escuchar las ideas de los demás y también las propias desde el análisis crítico, dejando entonces de lado el ego, ismo? Eso es lo que significa el ego, el centrarme en mí mismo, porque la naturaleza nos está sugiriendo que es importante que comencemos a trabajar en equipo, no aislados. No solo el afán de enriquecimiento y de emociones fuertes, porque mire lo que hemos producido. Por activa, los agentes efectivos de ese cambio, factores que aportan, o por pasiva, por indiferente. Entonces, reciclo, entonces me alimento bien. ¿Y de dónde viene mi alimento? Entonces, ¿cómo me relaciono con las demás personas? Entonces, soy confiable, honesto, sincero, un ciudadano moderno, responsable de mí y de los demás. Dejo hasta aquí este video. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo de 2020. Una reflexión más, la número 9, en esta serie Reflexiones, ahora en aislamiento solidario. Mire lo que significan esas dos palabras. Autocuidado más que aislamiento y solidario, cuidándome a mí responsablemente, cuida a los demás. Muchas gracias y que acabe de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.